El mito del pelado. El mito del pelado, en su versión cantinflesca, es particularmente interesante, pues revela con claridad la relación que la cultura política establece entre el gobierno y el pueblo. Cantinflas no solo es el estereotipo del mexicano pobre de las ciudades, es un simulacro lastimero del vínculo profundo y estructural que debe existir entre el despotismo del Estado y la corrupción del pueblo. ¡El concierto va a estar bien chido! ¡Dense un arrimón! El ajolote, ese pequeño animal con apariencia monstruosa que es capaz de producir asco o miedo, ha gestado gran fascinación entre escritores, artistas y científicos atraídos por su misterio, y que para Roger Bartra es una representación irónica de la identidad del mexicano. La metáfora del ajolote le da un tono jocoso y original a su ensayo La jaula de la melancolía. El ajolote es tan singular que ofrece sus características a diversos escritores para mimetizarse con metáforas, historias, comparaciones, investigaciones y reflexiones. El poeta francés André Breton distinguió el potencial de este anfibio y alude a él en la obra dedicada a su viaje a México y menciona que en el escudo del surrealismo figuran por lo menos dos animales específicamente mexicanos, el elodermo sospechoso y el ajolote rosa y negro. Esta dinámica de comparar al ajolote en términos sociales, artísticos y biológicos es un ejercicio notable en autores que escriben sobre él desde una perspectiva histórica, literaria y filosófica. Por ejemplo, Jorge Luis Borges y Julio Cortázar hacen un juego con las metáforas que buscan ser interpretadas por lectores que comparan realidad y fantasía. El ajolote es un cúmulo de ideas e imágenes inspirada para cuentos, mitos, poemas y leyendas. Roger Bartra recurre a él al igual que otros escritores como Julio Cortázar con su cuento Axolotl, Octavio Paz con su poema Salamandra y Juan José Arriola con el ajolote, entre otros quienes utilizan a este exótico y mitológico anfibio para lograr representar una sociedad llena de misterio. Para Bartra, el ajolote, por su condición de anfibio, es un símil de la identidad mexicana que, a su juicio, también comparte una doble naturaleza antigua y moderna. El mismo Bartra, con sus alegorías en este ensayo, no deja de lado el tema de la identidad nacional, sus características, representaciones históricas, biológicas y sociales. Lleva a cabo el ensayo para tratar de explicar estructuras y procesos de la época actual. El ajolote está documentado en códices que muestran que ha estado presente en la vida de los mexicanos desde la época de los aztecas. Por ello, no es casual que también aparezca en el ámbito mítico. Xolotl era considerado el dios de los mellizos y de los anormales, se asocia a la idea de la vida y del movimiento, es un dios que le teme a la muerte, no la acepta y quiere escapar de ella con sus poderes de transformación. El ajolote también es utilizado por Bartra para explicar el nacionalismo. Esta metáfora describe que en la cultura mexicana se encuentra escondido un marginado ajolote que es símbolo de una construcción mitológica sobre el ser del mexicano. Es un anfibio siempre sumergido, vive en la penumbra, ausente, sin metamorfosis ni cambios, una salamandra inacabada. En otras palabras, el ajolote es como la identidad del mexicano. No existe, pero ahí está, se reproduce, fluye, se divide, entra en crisis. La propuesta de Bartra de presentar a este animal como héroe mítico de la decadencia de México, de la decadencia de la identidad nacional, es justamente para eso, para provocar con la ironía, con la burla, la reflexión sobre estos tiempos de crisis cultural y crisis del carácter nacional. Lo que hace especial al ajolote no es solo su aspecto y que no pasa por un proceso de metamorfosis como la mayoría de los anfibios, o su habilidad para regenerar cualquier parte de su cuerpo dañada, sino toda la influencia que tiene en la cultura mexicana. El ajolote es expuesto como un elemento metafórico de la identidad nacional. Bartra sostiene que México le teme al cambio, tiene la potencia para avanzar y dejar de ser un país en vías de desarrollo, así como el ajolote puede evolucionar en salamandra y no lo hace.
El autor también menciona que el ajolote es una larva de salamandra que no evoluciona, no avanza y está condenado al atraso permanente, en una fase juvenil, y lo mismo le puede ocurrir a una persona o a una nación. Es una metáfora de la juventud eterna, pero también un símbolo del estancamiento y atraso. En este ejercicio metafórico con el ajolote en el papel central se sintetizan las propuestas que el escritor propone con ironía y sencillez: escapar de la jaula de la identidad nacional que encierra a la mayor parte de los mexicanos y los ata a tradiciones culturales autoritarias que nos entristecen. Roger Bartra explica la condición anfibia del mexicano. El ajolote es la metáfora que utiliza en su disquisición, pero lo hace para forzar la imaginación y el pensamiento sobre el carácter nacional, para observar los estereotipos y la vida de la sociedad que permite asociar hechos biológicos con hechos sociales o políticos. Bartra hace una invitación a explorar los mitos mexicanos, los cuales son útiles en la comparación con el ajolote, ni totalmente terrestre ni acuático, del mismo modo que el mexicano tampoco es ni totalmente moderno ni totalmente arcaico. La jaula de la melancolía, el libro, es una metáfora para referirse a una situación intelectual en México, la del enclaustramiento de la cultura atada por cánones referidos a la identidad. Escribe La jaula de la melancolía porque piensa que es importante escapar de la jaula de la identidad nacional que encierra a la mayor parte de los mexicanos y los ata a tradiciones culturales arbitrarias y manías antidemocráticas. Bartra afirma que la definición del carácter nacional no es un problema de psicología, sino que es una construcción política a través de una narrativa que hace que exista un tipo unificado de ser del mexicano, que su anatomía está hecha con la melancolía de un pasado, que añorar es un elemento de la identidad tanto como la nostalgia, y no transformarse en salamandra ha dado legitimidad al sistema político mexicano. El ajolote, en su versión cantinflesca, como lo pueden ser muchos mexicanos, es un sujeto popular, culturalmente subordinado, con insolencia, desfachatez y optimismo, con ideas blandas en una cabeza dura. Un mexicano que deja eternizar y universalizar un orden social basado en la idea de que las jerarquías sociales son asunto del destino y no producto de lo histórico social. Y que no solo con gracia y picardía se puede sobrevivir a la explotación y al abuso, que lejos de burlarse y desafiar al poder, lo acepta con optimismo subordinado. Mascaritas, ahí está el detalle. Por mi máscara hablará tu espíritu.